Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante, amigos. Vengo un poquito más para acá, profe, porque ya está con nosotros Elia. Y lo mejor de todo es que vino con... mirá el título, es un título para Netflix. Porque hoy vamos a tener clase de historia, una de las últimas. Les recuerdo porque seguramente en diciembre tengamos algo especial. Ya para terminar el año, pero algo que distinto, no la de que bueno, la historia de la Navidad, que si ustedes quieren y sepan y pueden enterarse de qué fue lo que pasó en otras Navidades en la historia, en nuestro canal de YouTube están, porque tenemos como más de 50, 60 ediciones en nuestra lista de reproducción de Hablemos de Historia. Ahora esto es cristianismo y cultura, pero bueno, sirve ahí. Aquellos que se suscriban pueden ver todas las ediciones y en Spotify ni que hablar. Pero bueno, hoy la quiero presentar a ella porque nuestra profe de historia, la licenciada Marcela Guerrero, va a estar hablando de hitos protestantes en la historia del Uruguay, aportes historiográficos. ¿Qué palabra difícil? ¿Lo dije mal? No, está bien, ¿no? Ah. Perfecto, historiográfico. ¿Usted la dice bien? Debo decirla, pero la dijiste perfecto. Yo digo ¿sí? porque es una palabra que capaz que acá en la radio no usamos mucho. Es cuando le digo que ella es nuestra egiptóloga. Son palabras raras. Pero que no soy egiptóloga, por las dos. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos. Sí, es verdad, estamos ya finalizando el año lectivo. En todas las escuelas y liceos del país hay una dinámica muy importante porque estamos en medio de las pruebas finales y en unos días hacemos los promedios. Y con lo de la reforma de la educación se termina en noviembre. Sí, claro, vamos a terminar el 29 de noviembre sería la finalización y entonces estamos en las actividades finales y lo que... Porque yo recuerdo siempre que las clases terminaban 10, 12 de diciembre. Sí, eso se fue acortando. Pero claro, ahora ya en noviembre y ya para afuera. Y además de esto de que en diciembre hay como algo para no irte a... En realidad... Yo, por ejemplo, tenía exámenes en diciembre. Exámenes hasta lo que antes era cuarto, por ejemplo, no tienen. Entonces hay un periodo... Yo tuve examen un 26 de diciembre. Sí, yo he ido a mesas de exámenes un 30 de diciembre. Yo estaba en mesa de exámenes un 30 de diciembre, que no podés creer. Pero eso ya no está más. Bueno, por lo menos no está hasta porque quinto y sexto sigue teniendo exámenes, por ejemplo. Ahora, este año, el año que viene, como la reforma se va a implementar en quinto y en sexto, no sabemos, hay cosas que recién las estamos viendo cómo se van a hacer. O sea, que ya están las directivas, pero que nosotros estamos estudiando de cómo va a ser. Entonces no sé qué va a ocurrir, pero por lo menos... Yo tengo de los chicos, este año tengo séptimo, no hay mesa de examen. Igual yo nunca mandaba examen a los de primero, por la duda. A los de primero no, pero no es una regla, no es que el profesor si quiere los manda, pero por lo general en primero, en mi caso me pasaba que
Yo no me fui, yo a historia, o sea, Porque a yo vos te gustaba historia. el examen de historia lo tuve que dar en sexto, que era el obligatorio. Claro. Después nunca me fui a historia. Bueno, te gustaba historia. O sea, hoy en día los chiquilines sí se llevan las materias en quinto y sexto todavía sí. Así que bueno, estamos en todo esa, el que la está peleando por a ver si no se la lleva, los que están en quinto y en sexto. Tienen que ir a clases de recuperación y los demás en diciembre, ¿no? Claro, los otros, los más chicos, los de EVI, van a unos días que se llama APE, que es para recuperar eso. Sí, a ver si en esos días se le puede dar una, digamos, una atención más personalizada, que pueda repuntar eso. Para después no ir a febrero. Para que no vaya a febrero. Ahí está. Muy Si no bien. sigue hasta febrero y si no, después sigue con la materia arrastrándola con unidad. Así que es mejor salvarlo. Pero eso de que, por ejemplo, yo... ¿Sigue estando esto de que si vos no podés estar en tercero sin previa de primero? Bueno, algunas reglamentaciones han cambiado, pero lo que ocurre es que ellos, lo que no, por ejemplo, no va a repetir, ¿no? Si no la salva ahora, no llega a la suficiencia ahora, no llega a la suficiencia en diciembre, no llega a la suficiencia en febrero, pasa a segundo. va a por pasar ejemplo. igual. Pasa a pero, segundo, claro, sí, le va muy bien en segundo, pero tiene esa previa de tiene primero. que acreditar eso. No puede empezar tercero hasta O sea, que... que yo no te sabría decir el reglamento porque hay cosas que han cambiado. No, a mí me pasó, por ejemplo, bueno, me fue muy bien en segundo, en primero obviamente me costó muchísimo el cambio y me fui a dibujo, por ejemplo. Claro. Entonces, tuve todo el año dando la de dibujo en segundo. Claro. Y obviamente... Hasta que el profesor de dibujo hasta que te lo acredita. Claro, y entonces cuando salvé la prueba especial, de decir levanta observación de primero, yo ya dibujo de segundo estuve muchísimo mejor, Claro, sí, pero ya, no podía empezar tercero hasta no levantar la observación sí, de pues primero. es que no me acuerdo ahora cómo será porque algunas cosas cambiaron muchas cosas y yo no recuerdo eso específicamente porque la transformación educativa se empezó a llevar adelante El año pasado. Entonces hay cosas, no hemos llegado a esa parte, eso tampoco, la verdad que no me acuerdo cómo es. Bueno, lo que pasa es que hoy están con eso de que ay, no pegue repetir porque le afecta la... Bueno, sí, son Qué modelos perfecto. pedagógicos que van cambiando, que son históricos, que bueno, vamos a ver qué ocurre. No Por son ahora- históricos, estos nuevos son... Bueno, una pero que son históricos, lo que quiero decir es paparruchada. que se amoldan a un tiempo, viste, que vos, que eso no es para siempre, están en un Para mí tiempo... el después- progresismo por el progresismo mismo no sirve para nada. O sea, el progresismo sirve, lo que está bien se mejora y no se toca, y lo que está mal se construye y listo. Pero si hay algo que siempre funcionó, ¿qué vas a tener 30 años y estar en primero? O Sí. en tercero, digo. No sé. Me parece Es que un no. tema que pues, ahí se ha estudiado un montón. Bueno, en no, montón de igual corrientes. no está. Hablemos de nuestro tema. Sí. Igual dijeron que no iban a tocar las reformas sin que la ATD o los profesores estén de acuerdo, igual lo hicieron igual, así que... vamos con los hitos protestantes Que con eso ya del tenemos Uruguay. ¿Me puede decir el primero, profe? Bueno, a Que ver. se puede identificar y que digas, este es un hito protestante. Bien, es difícil decir, específicamente. Bueno. Pero tenemos que empezar porque, si vos ves la historia del Uruguay, cuando uno la estudia, está dividida en periodos, ¿no? El primer periodo de la historia uruguaya, o sea, nosotros Uruguaya, estudiamos, de la provincia oriental, de la banda oriental. Hablaríamos, claro, de lo que es el territorio que hoy es Uruguay, hablaríamos de una época prehispánica, ¿no? O sea, de ahí, por supuesto, prehispánico. Desde antes de Solís. Claro, o sea, ahí no hay nada, ni catolicismo, ni nada. No, Pero claro, después estaban los pueblos originarios. Claro, entonces no los ellos no indígenas. conocían el cristianismo. No, Estos los pueblos indígenas no, originarios, pueblos precolombinos, pre-Solís, en nuestro territorio, no conocían el cristianismo Acá quién estaban, de ninguna manera. los charrúas, los genoas, Bien, ahí está, haría falta que esté mi hijo. Los yaros. Los tupi-guaraníes, que en realidad nosotros identificamos mal cuando decimos los charrúas. En realidad es una etnia, había muchas etnias. Y nosotros siempre identificamos como si los indios hubieran sido uruguayos. Y en realidad ellos viven en una zona de frontera que van y que vienen dentro de lo que es los aparte ríos. eran nómades. Claro, los ríos no separan como nosotros entendemos que nos separan de otros países. El río de la Plata, el río de Uruguay no separa, sino que une un territorio con otro. Y ellos transitaban en esta región de frontera. Claro, estaban los arachanes, que son más comunes, que son más para el lado de Brasil, por ejemplo. Los genoas y minuanes,
me encantan estos nombres, los boanes. Bien, un día ahí tendría que venir Cristian a hablar sobre esto. Los yaros. Ellos, claro, había una cantidad de etnias que nosotros por alguna razón, eso el relato histórico lo ha construido como que son los charrúas, pero en realidad hay un conjunto de etnias que habitan este territorio. Y por ejemplo, entonces ellos no conocían el cristianismo. Claro, de hasta acá tipo. llegaron también los guaraníes. Sí. Es más, la palabra tacuarembó es Sí, una en palabra. realidad la presencia guaraní es más fuerte incluso que otras. Y después, claro, pero entonces, en la época, después que llegan los primeros barcos de España y las primeras incursiones digamos, hispánicas en estos territorios, recordemos que la conquista de la banda oriental, según los historiadores, fue débil y fue tardía. Significa que, es decir, fue posterior a lo que fue en otras partes de América, como lo que es hoy es México, Perú. Bueno, sí, el virreinato, incluso cuando empezaron a meter los virreyes. Sí, claro, el nuestro es el último en ser, el Virreinato de Río de la Plata es el último en ser creado. Entonces pensemos que la corona hispánica, la corona de España, de igual demoró bastante en poblar estas tierras, por más que hay una expedición de Pedro de Mendoza, y los adelantados, y la fundación de Buenos Aires, que es la ciudad más antigua de la región. Claro, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sí, también esos nombres que no se olvidan más. Pues bueno, también la importancia de la ciudad de Asunción en la zona. Es como que venían de la profe de geografía nos va a matar, como que venían de arriba hacia abajo. Claro, si hubiera una arriba y una abajo, claro, Sí. sería. Bueno, pero en lo que es este territorio no fundan ninguna ciudad hasta la fundación de la ciudad de Montevideo. Pero incluso en ese periodo no funda España, porque sí, el Imperio Portugal había fundado la colonia de Sacramento. En 1680. Claro, en 1680, que sería la más antigua del territorio, podríamos decir poblado, ciudad de estilo europeo. Bueno, entonces, lo que decimos es que no hayan ciudades no significa que no hayan habido contactos, ni viajes, ni piratas, porque la guerra se llevaba a cabo en el océano, ¿no? O sea, por la conquista de los mares y el dominio. Ustedes recuerden que después del Tratado de Tordesillas había una línea que se había trazado en que América, o sea, había una línea imaginaria trazada, entonces los territorios que estaban para el occidente, perdón, de la línea le pertenecían a España y los otros a Portugal. Por Brasil le pertenecía a Portugal según la línea de Tordesillas. Pero que los portugueses les importaba mucho. Trataron siempre, claro, o sea, en realidad la conquista de este territorio se da en esa lucha de los distintos imperios coloniales por quién se quedaba con este territorio. Bueno, y los portugueses dan ese zarpazo en 1680 y fundan Colonia, lo que aceleró los planes de la fundación de Montevideo, que justamente... Igual aceleró, vinieron como 25 años después, ¿no? Sí, porque sí. de 1680 a 1724 y un poquito antes, porque viste que ahora estamos diciendo que no cumplimos 300 años. Sí, bueno, la disputa por la... Bueno, lo que pasa es que es como siempre decimos, no es que sea un día, porque en verdad el proceso de fundacional de Montevideo, como que podemos decir que culmina en 1700, abriendo otra etapa, pero... Es como decíamos, es difícil decir un comienzo, comenzó acá, pero o sea, es como que es difícil decir, no hubo un día de fundación de la ciudad, obviamente que fue un proceso. Pero sí hay indicios y hay pruebas de que en 1724 ya estaba comenzó el proceso para que... Entonces, con esto ocurre lo mismo. Bueno, entonces, en ese periodo, los contactos con otras potencias imperiales, con otros imperios coloniales que tenían una religión distinta que la religión de España, no fueron nulos, que es justamente una de las cosas que yo en el último tiempo he estado trabajando. Porque ¿qué pasa? En los libros de historia, en los manuales de historia, aparece... Perdón, profe, estaba sacando la cuenta. Pasaron desde la fundación de Colonia a lo que vendría a ser el inicio del proceso de fundación de Montevideo, 44 años. Sí. O sea, peor todavía. Sí.
Sí, claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hubieron cartas del rey mediante, no sé, y como que el gobernador de Buenos Aires se resistía, no cumplía las órdenes, y en una el rey manda cumplir mis órdenes ya, dice, funden una ciudad. Bueno, y ahí comienza, pero las cosas en esa época, los tiempos eran más lentos, parece. Claro, sí. Y no nos quejamos nosotros de la burocracia de hoy. Claro, la burocracia era muy grande. Entonces, bueno, en ese contexto, hay algo muy lindo que yo me he podido dar cuenta estudiando esto también, es que si pensamos que a la misma fecha que se descubre América y que comienza la conquista de América, en Europa se está dando un evento religioso enormemente importante, que es la Reforma, ¿no? Entonces, en Europa se empiezan a suceder una guerra de religiones. Pareciera que América no llega a esa guerra, porque claro, como toda América es conquistada por España y España le cierra las puertas a la Reforma, parece que el cristianismo que se difunde en América es el cristianismo católico, hispánico católico. Claro. Entonces uno dice, ¿qué pasó con los protestantes? ¿Se quedaron conformes con que este territorio le pertenecía a América? Pensamos en esos estados europeos que estaban entrando en la modernidad y que asumen la religión protestante. ¿Se quedan conformes con que América es para España y listo, y que entonces religiosamente también es para España? Bueno, pareciera, si uno lo ve, pareciera como si lo hubieran aceptado, pero cuando uno empieza a mirar, empieza a ver que la guerra de religión también se dio en los mares, y que también se disputaron ese dominio cultural, y que claro, España era un imperio colonial fuerte que implementó una administración férrea sobre todo el territorio, pero no significa que los contactos hayan sido nulos. Uno puede estudiar que algunos barcos de piratas, por ejemplo, llegaron a las costas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la iconografía de esos barcos, por ejemplo, de Francis Drake, que era famoso por sus fechorías y eso, que en el escudo decía auxilio divino. Estos piratas eran religiosos, que también es algo que tenemos que romper, porque uno tiene como la idea que un pirata, que es un pirata, no es alguien que se porte bien y que sea muy cristiano, según nosotros nos parece. O sea, nunca lo pensamos como que el pirata también ora. El pirata lee la Biblia. Sin embargo, ¿y no? Los piratas leían la Biblia. Claro. Leían la Biblia, oraban, tenían sus confesiones, incluso hay fuentes escritas por los padres franciscanos o padres franciscanos, es los que dicen, que dicen que Drake o que tal persona, tal pirata, lo citan por su nombre, dice, era declarado luterano, dice. Y en las fuentes de historia, cuando aparece si era luterano o calvinista, la fuente no aparece como despectivo, pero si uno ve, por ejemplo, en las cartas o en los documentos de España, de la corona, o los documentos religiosos católicos, te dicen como que estas herejías o esta peste del luteranismo, por ejemplo, aparece. Es un momento de confrontación. Lo que se está dando en Europa, acá se sabe que ocurre. Entonces la corona y la iglesia cuidaron mucho de que no llegaran extranjeros, porque extranjero va a ser como sinónimo de infiel. Recordad que ellos habían tenido la lucha contra los moros allá. Uh-huh. Y ahora, de este lado del mar, ellos piensan, bueno, vamos a esta población que tenemos, que, bueno, nos ha sido entregada la posibilidad de evangelizar. Los vamos a evangelizar. No vamos a dejar entrar a los musulmanes ni a los protestantes, porque los protestantes también son el otro extranjero. Entonces aparece como esta ironía, esta roña. Los protestantes son como lo peor, no pueden venir. Y hay... incluso ellos en los registros de viajes hay un tope de extranjeros que pueden venir, porque ellos piensan que si traen muchos extranjeros en los barcos, esto se le transforma. Entonces ellos se cuidaban mucho de no traer, pero no significa que no hubieran contactos, porque hay registros de barcos de piratas franceses y holandeses que estuvieron en estas costas. Y hay un caso, por ejemplo, que hay unas historias súper anecdóticas de, por ejemplo, unos franciscanos que cayeron en manos de luteranos. O sea, esta guerra de imperios, resulta que los padres franciscanos fueron capturados por unos luteranos, por unos piratas luteranos. Entonces dice que cuentan la historia, que los mismos franciscanos cuentan que ellos,
que los piratas se mostraron medio fanfarrones con ellos y les decían que por qué no se casaban, que mejor se casen y que lean la Biblia, pero no le hicieron ningún daño. Por ejemplo, al final de unos días los liberaron. Y ellos dicen que los piratas en sus barcos tenían muchas Biblias, por ejemplo. Uh-huh. Biblias en romance, quiere decir Biblias en una lengua que los católicos no aceptaban, porque la Biblia para los católicos tenía que estar en latín en esa época. Entonces es re interesante. Después hay otra historia que también muy anecdótica. En Londres mandaron a algunas mujeres de mala conducta y a algunos desertores, ¿viste? Una gente que como que decía, bueno, no, acá esta gente está molestando. La querían mandar para Australia. Resulta que esta tripulación se amotinó frente a las costas de Brasil y terminaron en las costas de Montevideo. Terminaron acá en Montevideo. Esa se llama, el barco Lady Short se llama ese barco. Terminaron acá y cuando esta población de esta aldea Montevideo tan aldeana ve bajar a estas mujeres y a esta gente de los barcos, pero resulta que, claro, ¿qué hacían con esta gente que llega así? Estas familias montevideanas reciben a esta gente, los tratan bien, incluso algunas de estas mujeres se casaron con hombres de la ciudad de Montevideo, que se quedaron acá. Otras se portaban tan mal que las mandaron para Buenos Aires porque acá no sabían qué hacer con ellas. Pero resulta que hay unos contactos y aparecen algunos protestantes en ese barco. Pero después hay uno de los barcos que a mí, que si yo dijera, bueno, un precedente importante a mí me parece que se podía marcar en 1799, cuando un barco de misioneros que iba a destino a las islas del Pacífico Sur es capturado por los corsarios franceses y termina en las costas de Montevideo. Y ahí sí había misioneros. Entonces, porque uno piensa, ¿qué hacían los misioneros, qué hacían los protestantes mientras España conquistaba toda América y les enseñaba la fe católica? Bueno, es interesante que los protestantes fueron para el otro lado. Porque en Londres y estos estados reformados también querían predicar el evangelio a la manera, ¿no? Como ellos lo entendían. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el caso de William Carey, que es el padre de las misiones protestantes, que lo mandan él está en la India. Uh-huh. Y en la India, junto con otros misioneros, también fundan escuelas y traducen la propia Biblia a las lenguas autóctonas, por ejemplo. Entonces es un aporte importante y fundan la sociedad de misiones, y ahí, por ejemplo, tendríamos que encontrar un precedente importante, porque antes no había una sociedad de misiones, y ellos en 1793 crean una sociedad de misiones y comienzan a preparar gente para ir de misiones a otros lados. Y ahí tenemos, en 1799 ellos no venían para América del Sur, iban para las islas del Pacífico Sur, pero como el barco fue capturado, terminaron acá. Y hay un señor, el reverendo William Gregory, que dejó unas memorias y que él dice que llegaron acá a Montevideo, a las costas, cerca de Semana Santa. Y estuvieron muchos días en el barco sin bajar y celebraron sus primeros cultos o misas arriba del barco. Mira. Cuando ellos bajan del barco, dice que se quedan asombrados por la ritualidad del cristianismo montevideano, porque claro, ellos se encuentran con un catolicismo que es muy al lado del protestantismo. El catolicismo tiene mucho más como rituales externos, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que los católicos que vivían en Montevideo, la población católica que vivía en Montevideo, creían que los ingleses no eran cristianos. Entonces ellos se esforzaron en demostrar que no. Y en todo esto, la esposa de Gregory da a luz su primer hijo. Y imagínense, para un matrimonio de misioneros que lo iban a mandar para otro lado del mundo y que terminan capturados y atrapados en una ciudad minúscula como era la ciudad de Montevideo, no tan minúscula porque... ¿Qué edad? Bueno, era 1799 años, o sea, ya era una ciudad con crecimiento portuario importante, pero bueno, era una realidad. Cuando ellos se encuentran en esa situación, bueno, el reverendo Gregory
va a bautizar a su hijo, porque en este corriente de protestantismo bautizan a niños. Entonces tenía que hacer un bautismo. Y él estaba preocupado, porque decía, van a ver que este bautismo que es distinto. Pero la gente, como Montevideo era una ciudad bastante, digamos, pequeña, sabían, la gente iba y él estaba preocupado en preparar alimentos para toda la gente y todo. Comparten un día hermoso y él les dice, bueno, yo tengo que bautizarlo. Y lo va a bautizar de la manera protestante. Y después de bautizarlo, él escribe un acta, que es re interesante, el acta que dice, adelante de estas naciones, dice de africanos, europeos, porque claro, teníamos población esclava, tenemos españoles, dice ingleses, franceses, y dice, infieles, porque claro, acá dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el nombre de Ebenezer Gerson. Viste que Ebenezer, pienso para los cristianos que leen la Biblia, saben que Ebenezer es un concepto hebreo que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, que está aparte traducido, o sea, me aparece en nuestras Biblias escrito así, hasta aquí nos ayudó Yahvé, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Dios, de acuerdo a la traducción que lean. Y Gersón, ahora los lectores de la Biblia, ¿qué significa Gersón? ¿Quién es Gersón en la Biblia? Bueno, Gersón es el hijo de Moisés y significa forastero. Entonces el tipo le pone a su hijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, soy forastero. Porque el tipo, el reverendo Gregory estaba en tierras extrañas, en una ciudad de América del Sur. Es el hijo mayor de Moisés. Soy un extranjero en tierra extraña. Claro. Entonces ahí vemos también la circunstancia que habría vivido este reverendo, este misionero, que van a hacerle su hijo, ni siquiera porque ellos como matrimonio sabían que iban a las islas del Pacífico Sur y tenían un destino misionero. Pero esas cosas que se termina en una ciudad ya en América del Sur, una Montevideo católica, que aparte no tenían permiso para predicar. Pero aparecen estos contactos. Resulta que en las memorias de Gregory, él dice que a él lo trataron tan bien esos padres católicos y que a ellos les llamaban los padres luteranos. O sea, que no los trataban con desprecio por ser católicos. Claro. Y él dice que incluso los invitaron a que estuvieron compartiendo la casa de varios padres católicos y que ninguno de ellos hizo el menor indicio de dejar que él cambiara. Y lo que pasa es que mientras más lejos estás del ojo de la tormenta, ¿no? Es como que las personas empiezan a pensar por sí mismos, sí. y no sí. Te ven como un infiel o decir, bueno, Claro, aunque si uno ve, los documentos aparece, mira que el protestante es el hereje, es esta perversidad luterana. Sin embargo, cuando vos ves los contactos entre esas personas, entre esos cristianos, no se tratan mal, al contrario, hay como una especie de colaboración, de cooperación, de comprensión. Por ejemplo, Piquinela dice que tal vez ese haya sido el primer bautismo, por lo menos que hay registro, y además que un espacio de tolerancia religiosa que era muy atípico en ese mundo colonial, porque en ese mundo colonial que era solamente católico. Bueno, sí, no te dejaría, claro, o sea, la entrada al país era por el puerto nomás. Claro. Entonces, a no ser que vinieras por lo que vendría a ser ahora el Chuy o algo, sí, pero podrías o venir, por adentro, claro. Pero no estaría tan poblado, o sea, sería tremenda travesía. Entonces es re interesante, o sea, ahí tenemos un contacto. ¿Y esto por qué es interesante? Porque lo que yo estoy planteando en estos trabajos que estuve haciendo, que estuve investigando, es que por lo general los autores nacionales, hay un autor muy, muy conocido de mucho prestigio a nivel nacional, que él dice que los primeros contactos con los protestantes, o sea el contacto violento con los protestantes se da a partir de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas son de 1806-1807. Esto plantea Arturo Ardao, que es un gran intelectual uruguayo, una figura de mucho prestigio, que ha escrito un montón y que fue docente universitario y un montón de libros. Y ese era el antecedente que había, y a partir de ahí casi todos los libros de historia, o sea, toman eso, ¿no? Como si el contacto con los protestantes fue a partir de ahí. Pero bueno, cuando uno empieza a ver todo esto,
uno dice, pero hubieron otros contactos antes. Que ese haya sido violento, el de las invasiones inglesas, sí. Pero no significa que los protestantes no estuvieron en la época de las guerras coloniales y que de alguna manera intentaron marcar su presencia. Por ejemplo, una vez aparecen cerca de Colonia, por ahí, unos folletos tirados ahí escritos en español. A ver, eso no lo traes de casualidad. ¿Por qué los ingleses iban a traer unos folletos protestantes, de literatura protestante, escritos en español? Para solamente América del Sur podría servir eso. Entonces, son cosas que uno se pone a pensar, qué interesante. Y mi trabajo, lo que quiero hacer, lo que trataba de hacer y lo que todavía me falta un montón para hacer, es que esto se haga más visible y que aparezca en la historia, en el relato histórico de la historia nacional, que aparezcan también esta presencia protestante como un actor, un protagonista también en estos procesos. Muy bien, profe, nos vamos a ir a la pausa y enseguida venimos con otros hitos del protestantismo aquí en Uruguay. Bueno, nos fuimos bien al inicio. Sí. Pero existen otros, como ya lo comentaste, un poquito más violento, como es las invasiones inglesas. Pero hay otros momentos de la historia de la banda oriental y después de la provincia oriental y luego cuando nos convertimos en Uruguay, donde, bueno, el protestantismo está presente. Nos vamos con el 8 de la pausa y enseguida venimos. Enseguida regresamos con Falta 1, en la tarde, como vos la querés. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar, sos vos. Seguimos en Falta 1. Seguimos adelante, amigos, y seguimos con los hitos del protestantismo Río Platense. ¿Por qué dice Río Platense cuando es en Uruguay? Bueno, a ver, eso es una pregunta interesante. ¿Por qué los argentinos cada vez que tienen que decir que algo es de Uruguay dicen esto es del Río de la Plata? Bueno, eso es interesante y creo que está bien que así sea, porque por ejemplo en la historia es imposible hacer un enfoque nacionalista. Así se estudiaba hasta hace unos años, los estudios históricos eran nacionalistas, como muy de Uruguay, estudio Uruguay, Argentina, estudio Argentina, pero cuando la nueva historiografía, cuando empiezan a estudiar, y hoy en día nuestros profesores, docentes universitarios son doctores, magísteres, doctores en historia, se empieza a ver que no se puede hacer, que en realidad ese fue el relato de la historia-nación que fue construido y que no se puede hacer la historia del país, que se debe hacer de manera regional. Y que, por ejemplo, la maestría que yo estoy haciendo, que es en la UDELAR, en la Facultad de Humanidades, se llama Maestría en Historia Rioplatense, no se llama Maestría en Historia de Uruguay. O sea, y en el título dice eso. Maestría en Historia Rioplatense, en el caso mío va a decir opción Historia, porque o sea, Maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense. O sea, vos te egresás en Historia Rioplatense, no en Historia del Uruguay. Es como que es más amplio el panorama, y los profesores que nosotros tenemos en los cursos y en los seminarios son docentes. Yo tenía docentes argentinos. Porque también tenés que tener un panorama de la región, de lo que pasó claro, en las provincias unidas. De la región, porque es imposible, o sea, no se puede, o sea, eso fue una construcción posterior que terminó en los países así como terminaron en el siglo XIX, pero hoy en día la historia se estudia en clave regional y en clave atlántica también, es decir, no separado, no aislado. El Uruguay no fue esa forma, los límites que tiene el Uruguay no es algo que estaba determinado, que es algo que termina siendo una construcción. Que si uno ve los procesos históricos, uno ve la construcción que por distintos factores terminó siendo esta república con estos límites, pero no significa que está algunos historiadores en el siglo XIX y hasta el siglo XX habían planteado como que el Uruguay ya estaba como prefigurado, pero si vos estudiabas en la etapa de la colonia te das cuenta que eso no es así. Bueno, sí, es lo que mismo nos pasa cuando hablamos de la reinserción de cuando quisimos
como es, y ser independientes y queríamos volver, o sea, volver a en realidad, a si las vos provincias estudiás ese argentinas. proceso, te das cuenta que en realidad el Uruguay no tuvo, ni siquiera cuando se creó en 1830, cuando se jura la Constitución, después por muchos años, algunas autoridades uruguayas querían buscar a alguien que nos ampare, borrar la república, porque en realidad no se creía que este país con esta escasa población iba a tener andamiaje. Entonces Uruguay nació pobre, débil y endeudado. Y entonces cuando vos estudias te das cuenta que es imposible no verlo en la región, tenés que estudiarlo en la región. La historiografía hoy en día tiene ese panorama así. Por eso digo protestantismo rioplatense. Por más de que los estudios que yo estoy haciendo se centran más que nada en Montevideo, se centra más acá, pero teniendo en cuenta ese panorama, que no estoy hablando de un país prefigurado, sino de una región. Bueno, profe, aportes historiográficos. Bien. Cuando me refiero a historiográficos, digo porque, los estudios históricos o historiográficos son estudios que tienen un método. Porque ¿qué es lo que pasa con el protestantismo? Hay algunas personas, algunos cristianos, y está muy, muy bueno, y mucha gente porque, ¿quién puede estudiar historia? En realidad cualquiera puede hacer historia. Si vos agarrás y empezás a juntar datos, podés hacer historia. Lo que no significa que eso sea historiografía. Para que sea historiografía tiene que tener un método y una manera. O sea, tiene que tener historiografía académica, por ejemplo, es una historiografía que tiene sus métodos. Por eso está la carrera, la licenciatura en historia, y luego estos posgrados en historia, después la maestría en historia, que te convierte más que nada es un maestro del método más que nada. Entonces, ese tipo de trabajo, ¿qué es lo que pasa con el protestantismo? No hay muchos trabajos de ese estilo. Nosotros en Uruguay, para empezar, nos ha estudiado mucho la dimensión religiosa en la historia. No solamente protestante, no se ha estudiado mucho, pero sí tenemos bastante claro que hay una raíz hispánica católica, y eso en los libros de historia aparece. Aunque también los historiadores católicos dicen, y es verdad que es así, que el Uruguay ha tratado de borrar esas huellas, esas identidades católicas. Hay cosas, por ejemplo, hay autores como Juana de Ibarburú, por ejemplo, que todos la conocimos en la escuela, los que estudiamos hace unos años. Ahí hay un artículo mío en esa página. Cuando vos, Juana de Ibarburú, por ejemplo, no te dicen que Juana de Ibarburú era muy católica, capaz que, pero los poemas que es como que la han desacralizado, le sacan eso. Bueno, lo mismo pasó ¿se acuerda con lo que descubrimos de la Fone? La Fone, por ejemplo, ¿viste? No te aparecen como figuras. Y sin embargo, Juana de Ibarburú tiene, por ejemplo, algunas obras que se llaman Estampas de la Biblia. Me acuerdo de Estampas de la Biblia. Escribió en la Tribuna Católica, que es una revista católica, prensa católica, y en realidad era una persona muy religiosa. Y como que esa parte, o de otros autores, pasa lo mismo, como que le han tratado de... Acá también le sacan a Gabriela Mistral, por ejemplo. Gabriela Mistral también, si bien es chilena. Sí, pero también, pero es de la misma época, sí. Y también pasa eso con ella. Le quitan esa aureola de catolicismo, como que acá se ha secularizado todo. Y al final no entendés ni a la propia persona, porque una persona que tiene una fe, sin duda que eso es importante en su vida. Y claro, porque aparte es parte de su pensamiento, claro, ¿no? ¿Cómo lo puedes estudiar quitándole eso? Como que las frases que ellas dicen no es que viene algo que les inspiró y listo. Es como que estudien la radio y omitan decir que la radio es cristiana. O sea, por más que tuviera, o que de alguna forma tiene esa impronta y que lo tiene en la mayoría de su programación, creo. No, más que nada cuando uno traspasa y quizás afecta a la cultura. Claro. Y ve que el peso que tiene influye. Claro. Entonces aquellos que son detractores tratan de... Claro. Bueno, lo mismo pasa con Artigas, ¿no? Sí, por el caso de Artigas está. Claro, borrar esa huella. Entonces yo pienso, con el protestantismo pasa lo mismo, pasa algo peor. Porque en el caso de catolicismo... También, profe, nos pasa de ese lado, y nosotros, y lo digo ahora por algo, a ver si me logro expresar bien y usted me entiende. Pasa cuando alguien famoso se convierte al cristianismo. Es como que lo queremos, sí. Y que literalmente ya pasa a ser como el que
nuestra tarjeta de presentación, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. ¿Viste que se convirtió fulano Sí, de tal? claro. Y el tipo capaz que está con tremendas luchas, igual que Sí, vos, claro. y le exigís a él. Claro. Le ha pasado mucho a Daddy Yankee, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que, y así como quizás está una parte de su Sí. secularización, está como otra parte de como de santificación. Sí, es verdad. Sí, que el ser humano tenemos que tener mucho cuidado. Protestante, Claro. o santificación luterana, gospel, Sí. porque por ejemplo queremos que Cavani sea cristiano, ¿entendés? Y si lo vemos, le leemos los labios en un partido de fútbol, Claro, que no vaya a decir que no algo, vaya a decir claro. una mala palabra, porque es como Es que se va cristiano, claro. Claro. o mismo Ricardo Montaner, que no haya ningún problema con el matrimonio, porque si, o Claro. por ejemplo la hija, que Claro. si le puso un nombre binario, no binario, y le entran a dar, y le entran a dar. Claro. Vos son seres humanos, Sí. practican su fe, es distinta a la Y viven tuya. en el mismo mundo que nosotros Ya y está, tienen o las sea. mismas. Claro, bueno, entonces, sí está bien el ejemplo, está bueno, es un tema para estudiar también. Entonces lo que ocurre es que a veces, o sea, que han habido personas que han profesado la fe cristiana, pero como que eso no aparece. El Uruguay ha escrito su historia prescindiendo de la dimensión religiosa. Entonces pues, tenemos ese problema. Con el catolicismo y con el protestantismo pasa algo peor. Profe, también está con esto de la Asociación Cristiana de Jóvenes, por ejemplo. Bueno, porque tuvo un origen así cristiano, por ejemplo. Sí, y pero bueno. se lo sacaron entero. Se habría que ver si cómo está ahora, pero no sé cómo está en la directiva. O por ejemplo ni el nada. Hospital Evangélico. Como que también surgió siendo una institución evangélica fundada por, bueno, entonces, ¿qué pasa? Se ha ido con los protestantes, lo que ocurre en el relato de la historia nacional es que prácticamente no aparecen. Imagínense si todos los evangélicos estemos en el Hospital Evangélico. Y todos quieren ir gratis porque es Se evangélico. fu- Bueno, pero con esa mentalidad evangélica montevideana, estoy seguro que se funde, claro, obvio, ¿no? Claro, porque todos queremos... También estás esperando que un hospital evangélico tenga por lo menos Sí. un mínimo de humanidad, ¿no? Yo soy social, hospital evangélico, yo que sé, no lo uso mucho, gracias a Dios. ¿Usted es del hospital evangélico? Sí. Sí, claro, yo soy todo evangélico, todo. Tiene que ser historia de los evangélicos, hospital evangélico. ¿Y qué marca? Tiene que- ¿Toma yogur? Todo tiene que ser ¿Yogur evangélico. Una cartera con una cruz, Joder. todo tiene que ser evangélico Ojo, para mí. ¿Y usted- dice que Dios se lo pague? Claro, que se lo pague. Ojo. No, pero yo pago Yo lo que porque tengo que pagar. ustedes no están mirando, o sea, capaz que no se han dado cuenta, pero aquellos que nos están mirando a través de YouTube o de Twitch, tiene una chaqueta la profe, ¿eh? Que es la piel de Satanás. Ay, por favor, qué horrible. Qué No, prejuicioso que pero sos. te estoy diciendo, Qué bueno, una prejuicioso. serpiente, es de serpiente, ¿o no? Qué prejuicioso que Te sos. sabe, tipo, lo no único puedo bueno, creer. lo bueno de color es que Que es es amarilla y amarilla y negra. Pero, ¿Qué se imaginarán los oyentes que no pueden pero ver? aquellos que pobre? no pueden ver, le digo, tiene una chaqueta la profe, que es la piel de Judas, Ay, decía uno, ¿no? Qué horrible, no me Pero- gustó eso, ahora le prende fuego a la Sí, chaqueta. lo bien que hace. Amiga, hay cosas que me pone medio así, son las serpientes. ¿En serio? Con razón, no, hoy estás raro en el programa, es claro. un bicho raro, es un... Preciosa la bien. campera, Pipo, no sabes Sí. nada de moda, ¿cómo vas a decir eso? No, está bien, pero ¿sabe de qué tipo pero de serpiente pero es? a mí No, me cualquiera. gusta y listo, está. ¿A qué serpiente sacrificar? Bueno, es Por favor. un demonio menos, decía uno. Ay, sí, que lo tengo puesto yo, ¿no? No, bueno, está. No, bueno, pero está bien. Bueno, Sigamos. por favor. Esto te va a salir caro, Pipo. Bueno, estamos en... ¿qué pasa con el protestantismo? Que no aparece en la historia nacional, porque no han habido trabajos académicos, historiográficos. Para que sea historiográfico tiene que ser hecho porque la persona que lo haga tiene que tener una formación académica que dé cuenta de eso, y además, por ejemplo, en este caso tienen que ser trabajos que de alguna forma estén, digamos, como legitimados o salgan de las mismas universidades, porque si Claro. no Sí, tiene que tener un método, Claro, o sea, no es cualquier cosa. presentarla en, O sea, en la NEP, en la universidad. hacer esto no es de cualquier manera. La verdad que da mucho trabajo, les puedo decir. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo, pero o sea, requiere como muchas pautas, ¿no? Uno para anotarse en la maestría, cumplir con un montón de requisitos y luego hacer un seminario de tesis y luego escribir la tesis, que lleva mucho tiempo.
Lleva muchísima dedicación, muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No hay muchos trabajos académicos sobre protestantismo. Y bueno, esa es la idea que ahora se está haciendo, pero algo bueno que está pasando en Uruguay es que estos temas se están empezando a hablar. Entonces, ¿por qué es importante? Y en ese sentido la radio tiene un papel importante, porque la radio lo que hace es difundir, hacer llegar. Los cristianos, protestantes, evangélicos, como los llamemos, también tenemos una historia para ser contada, y esa historia debe estar, o sea, en la historia nacional. Y si vos agarrás cualquier libro de historia, como que no estuviera. Entonces no, literalmente la única que hay es la iglesia criolla, que es el catolicismo. Profe, claro. Mire, estoy entrando a la página del Hospital Evangélico. Sí. Ya me quedo. Nuestra misión: brindar atención de salud integral en sus 3 dimensiones: cuerpo, mente y espíritu. A nuestros socios, usuarios, sus familias y comunidad con vocación cristiana, calidez en los tratos y el servicio de calidad. Su visión: ser una institución cristiana de salud orientada a la excelencia de la atención, la gestión y proceso de salud inspirada en la ética y en las palabras de Jesucristo. No he venido para ser servido, sino para servir. Eso está en la sala de recepción, colgado en un cartel así, mira, bien lindo. Sí. En junio de 1929, perdón. Jóvenes cristianos alentados en la vocación por la pasión por el prójimo fundan la mutualista Hospital Evangélico. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la historia del Hospital Evangélico, hay que hacerla. También hay cantidad de instituciones que han aportado al país, y bueno, hoy yo no voy a poder avanzar mucho más, no sé si. Pero tenemos aportes de cristianos evangélicos y de instituciones vigentes en nuestro país un montón. Entonces, la idea sería que sea historiográfico, tiene que tener un método y ser escrito por un profesional. Por algo existen las carreras. Y existe esta carrera que la puede hacer cualquier persona, y ahí puede... 95 años, Sí, muy bien, bueno, ese estudio hay que hacerlo también. Yo no sé si habrá algo escrito, debe haber, pero hay cantidad o sea que de esta época de la colonia los protestantes están. Vamos para redondear eso. Claro, pero aparte usted me dice 1929. Bien, ya estamos hablando que igual, aún así, ya el Estado es laico, ya hay una separación, sí. Pero aún así... Exacto, está bueno eso, claro, que los protestantes están igual, claro, es que es más, que una vez que el Estado se hace laico, incluso es cuando ingresan, por ejemplo, todas las iglesias pentecostales, claro. Ingresan después en el Estado laico. Claro. Lo que pasa es que justamente lo que ocurre con estas iglesias pentecostales es que toman un lugar en el que no toman un protagonismo social, cultural, así, es como que la misión de las iglesias pentecostales es evangelizar, van a evangelizar. Lo importante es la salvación de las almas, la construcción de las iglesias, pero no tienen como muchos aportes a nivel cultural. Y la ACJ desde 1909, bueno, más cerca de todavía del proceso de secularización. Sí. Durante el trinato de Williman, ahí ya estamos en la época del vallismo. Y claro, o sea, cómo estos intelectuales y cristianos aportaron, y en toda la historia del Uruguay se puede establecer eso. O sea, que no hay, pero por ejemplo no hay un manual escrito de historia del protestantismo. En el que recoja toda esa historia. Hay algunos trabajos hechos pero separados, como esfuerzos, pero estaría muy bueno que poder llegar a tener ese tipo de materiales que se puedan consultar. Mirá, los protestantes han estado acá, han estado acá, han estado acá. Bueno, esto es algo que viene también de algún movimiento. Te digo ahora en la CJ, es una asociación cristiana de jóvenes, allá en su base desde 1855, ¿no? Igual acá en Uruguay llegó en 1909, ¿no? Pero bien. Sí, o sea que viste que han estado desde muchísimas maneras. Así que esa presencia protestante se puede documentar que ha estado. Y bueno, lo que hablábamos hoy en el bloque anterior de las invasiones inglesas, bueno, ese es otro hito, las invasiones inglesas. Llegan los ingleses y ahí la gente tenía mucho temor de que los ingleses le iban a cambiar la religión, porque todos sabían que los ingleses eran... Aparte, primero fueron a invadir Argentina, Buenos Aires, y después vinieron con nosotros. Sí, en 1800, porque ellos intentan... 2 veces en Argentina. Sí, hay una vez que los montevideanos los liberan a la ciudad de Buenos Aires, organizan la liberación de Buenos Aires, pero luego los ingleses rompen ahí donde está la calle Brecha, logran hacer un boquete y entrar en 1807, y la gente lo que tenía temor era lo que les cambia la religión.
porque ellos decían, estos ingleses son herejes, son y los ingleses... Sí, le batieron, claro, le comieron la oreja. De que... Sí, decían, no, nos insultan, y ellos, los ingleses, lo que más se preocuparon de demostrar, aparte, la estrategia inglesa fue que, no se preocupen, no les vamos a cambiar la religión, al contrario, vean que nuestra religión no difiere mucho de la de ustedes, y una de las estrategias de los ingleses para agraciarse con el pueblo montevideano era que se queden tranquilos, que no le iban a tocar la religión. Y bueno, y ahí también se dan unos contactos importantes, y también hay también algunas anécdotas cuando los montevideanos vieron los primeros digamos, funerales protestantes. Dice la gente que estaba ahí no sabía si el pobre inglés se iba a ir a un lugar peor que el propio purgatorio, porque cuando ellos veían cómo oraban los protestantes, decían, este inglés no se va nada al cielo ni al purgatorio siquiera se va, porque no entendían esa ritualidad que tenían los protestantes ingleses. ¿Y qué ritual tenían? Y era un ritual mucho más sencillo, viste que en los funerales católicos, viste que tiene toda una suntuosidad diferente, y los ingleses más estilo protestante, más liberado de reliquias y de imágenes, por supuesto. Entonces dice que la gente decía, estaba asustada porque tenían terror que a dónde iba a ir el alma del pobre inglés, porque con esas ceremonias que hacían los ingleses, luteranas o anglicanas, decían, no se va a ir a ningún lado. Entonces eso es bien interesante también. Y de todas maneras, los ingleses fundan en esa estadía la Estrella del Sur, por ejemplo. Y ahí la Estrella, el primer periódico rioplatense de Montevideo es la Estrella del Sur. Y ahí es interesante que el primer misionero, que eso es otro hito, el primer misionero mandado por la Sociedad de Misiones a Montevideo se llamó David Creighton, y lo mandan, la sociedad había estado preparada hace años que aprendía español, pero no sabían cuándo lo iban a mandar. Y cuando ellos escuchan que las invasiones inglesas les va bien, lo mandan. Pero las invasiones inglesas fueron breves. Cuando el pobre misionero llega a Montevideo, ya las invasiones inglesas duraron un poco más. Y David Creighton fue el primer misionero y además parece el primer profesor de inglés que tuvimos en Montevideo, porque en la Estrella del Sur hay un anuncio en que él se ofrece para enseñar inglés. ¿Le parece para el año que viene poder hablar de este hombre? La verdad que sí. Si hay data... Hay mucho, no hay, pero les puedo compartir. Y aparte del periódico Estrella del Sur, de la ¿no? Estrella del Sur. Primer periódico de Montevideo. Sí, porque yo lo encontré, porque yo lo había visto, pero no había encontrado la fuente. Y lo busqué y aparece en la Estrella del Sur este anuncio de junio de 1807, donde aparece que el señor David Creighton va a dar, se ofrece a las familias montevideanas para dar clases de inglés. Excelente. Bueno, profe, tenemos muchos más hitos, pero bueno, ya terminamos. Muchísimos. Para el año que viene, lo dejamos para que el año que viene quieran venir al curso. Sí. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Quédense en la sintonía que ya se viene Estación de Fe. Nos reencontramos el día de mañana. Chau.